Épale, ¿qué más? Bueno, nos encontramos ahora en este nuevo video que estamos realizando cápsulas sobre políticas públicas, sobre gerencia del sector público, y en el video de hoy quiero hablar un poco más sobre lo que hace el Estado, cómo regula, qué tipo de cosas, de políticas públicas implementa el Estado con un enfoque particular en la regulación. Porque como vieron en el video anterior, bueno, parte de lo que justifica la acción del Estado son las fallas del mercado, las fallas del tercer sector y bueno, cómo el Estado se inserta en esos espacios, entonces particularmente con la regulación. Y empezando por ahí, ¿qué es la regulación? La regulación es esas formas, esos intentos del Estado de corregir las fallas del mercado. Y ahí, bueno, y sobre eso quiero desarrollar un poco más. Evidentemente eso no es lo único que hace el Estado hace muchísimas cosas y ahí también hay muchísima discusión. Parte de lo que es la discusión ni siquiera a los niveles más bajos de implementación, de cómo hacer las cosas, sino inclusive a niveles más macro, de discusiones ideológicas, parten de qué es el Estado, qué debe ser el Estado y qué debe hacer el Estado. Y entonces ahí hay una gran variedad de actividades. Hay personas que creen que el Estado tiene que regular más o que tiene que regular menos, que tienen que intervenir más o menos en la economía, que tiene que realizar más o menos actividades de fomento, que tiene que proveer mayor cantidad de programas sociales, intervenir, crear más infraestructura, etc. La discusión sobre la salud pública o no, la educación pública o no, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero ahora particularmente con la regulación, que son esas formas, esos intentos de corregir las fallas del mercado, el Estado actúa de varias formas, pero básicamente las más resaltantes podrían ser a través del cobro de impuestos, que tiene el doble fin. El cobro de impuestos, y sería ingenuo decir que se cobra impuestos para corregir fallas del mercado. Se cobra impuestos, además de que corrige eventualmente fallas del mercado, porque le pones impuestos más fuertes a ciertas actividades económicas, con lo cual las desincentivas, pero se cobra impuestos para generar recursos que financien todo lo demás. Recordamos que el Estado actúa en función de sus recursos disponibles. ¿Y qué son esos recursos? Bueno, el talento humano, la tecnología, el conocimiento, su marco legal y sobre todo capital político, tiempo y dinero. Igualmente, el Estado regula imponiendo límites directos al comportamiento económico. Eso puede ser prohibir el tema de monopolios, prohibir la adquisición de empresas por parte de otras empresas, ese tipo de regulaciones. Y así hay muchísimas más. También haciendo pública la información, eliminando etapas de opacidad. Y en Venezuela particularmente, para ponerles algunos ejemplos que se ven, el Estado interviene de forma fuerte en temas de regulación de precios, por ejemplo, eso lo conocemos, pero también interviene en la regulación de la oferta. Ahí, bueno, se generan ciertos incentivos o desincentivos para eso, se permiten o no ciertas licencias de importación o de producción que al final regulan cómo lo que se ofrece en una economía. Ahí hay intervención del Estado. Evidentemente ahí, bueno, seguimos con la discusión de qué es lo que conviene, qué es lo que hay que hacer, pero esto es una pintura, si se quiere, teórica y general. Igualmente el Estado interviene en el marco laboral, donde efectivamente el Estado tiene un rol clave, siempre y cuando no desincentive o no acabe con todo lo que es la innovación y la vocación emprendedora y lo que pueden generar las empresas, pero efectivamente el Estado interviene generando condiciones laborales, estableciendo salarios mínimos, estableciendo horas máximas de trabajo al día y así igualmente realiza otras labores de regulación. Estas regulaciones tienden a cambiar, no son permanentes en el tiempo, como es obvio, porque, y además quedarse pegado en el aparato, bueno, significaría que no hay progreso, que no hay innovación. Las regulaciones cambian cuando cambia la tecnología, cuando hay más información, cuando hay otras maneras de sistematizar y recibir
y analizar información. Igualmente, las regulaciones cambian cuando hay cambios en el contexto ideológico, cuando hay cambios en la voluntad de hacer las cosas. La regulación cambia también por presión fiscal, porque al final, como reiterado, el Estado actúa en función de la capacidad que tiene de gastar. Y la capacidad que tiene de gastar tiene que ver con la capacidad que tiene de ingresar. Y cómo se genera un equilibrio ahí en las formas en las que tú recaudas impuestos sin que desincentives la producción, sin que sea confiscatorio y genera suficientes recursos para hacer, bueno, el resto de las cosas. Eso es la regulación. Sin embargo, el Estado, y como lo dije también, y cuando digo el Estado además es mucho más amplio, ¿no? Porque el Estado es no solo las actividades ejecutivas, sino las actividades judiciales, las actividades legislativas y más. Pero en este contexto estoy enfocando buena parte de las acciones del Estado en lo que tiene que ver con el gobierno, con el ejecutivo, indiferentemente de sus niveles. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Andrés Guevara, soy miembro del Comité Académico de SEDICE y además de eso soy corredor público de valores, una persona especializada en el ámbito de la inversión y la economía en Venezuela. Quiero agradecerle enormemente al profesor Christopher Correia por la posibilidad que me da de presentarles esta pequeña cápsula relativa a todo lo que tiene que ver con la noción de presupuesto público, el sector público y privado en la administración de políticas públicas dentro de lo que sería, entiendo yo, pues su cátedra de gestión corporativa, de gobierno corporativo o de gestión pública en la Universidad Católica Andrés Bello. Me contenta muchísimo porque además yo soy egresado de esa universidad, tuve la oportunidad de estudiar Derecho y Comunicación Social también allí. Sin más preámbulos, pues les explico brevemente de qué va la noción de presupuesto nacional. Lo primero que les diría es que ustedes tienen que entender el presupuesto desde el punto de vista de una estructura contable, ¿okay? En la cual pues se manifiestan todos los activos y pasivos que vas a desarrollar tú a distintos niveles gubernamentales a los efectos de desarrollar una determinada política pública. ¿Okay? Una base esencial que es que tú no puedes desarrollar políticas públicas si no tienes recursos con los cuales hacerlo. Y esto puede parecer tonto, pero la realidad sea dicha, tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero sin recursos, lamentablemente, no puedes ejecutar ningún tipo de proyecto. Dicho esto, creo que es importante que la gente considere, digamos, algunos matices importantes en cuanto al presupuesto. Lo primero es que normalmente los presupuestos tienen que estar acompañados de un principio de legalidad. Tú no puedes aprobar un presupuesto dentro del esquema del gobierno público si eso previamente no tiene un proceso de contraloría y no se atiene a la ley. El presupuesto nacional no se maneja como una bodega, muy por el contrario, está fuertemente, si se quiere, enraizado al principio de legalidad. El gobierno tiene que ser controlado, el gobierno tiene que ser limitado, el gobierno tiene que estar sometido a un proceso de transparencia y de escrutinio por parte de todos los actores públicos. Normalmente entonces el presupuesto nacional, ese conjunto de activos y pasivos, pues se aprueban a través de una ley. Normalmente la ley de presupuesto puede variar dependiendo de los países, pero ahí está supeditado eso. Otro tema importante es el hecho de que el presupuesto como tal deriva directamente de la distinta escala nacional y de los distintos niveles de gobierno público. Es decir, habrá un presupuesto para municipios, habrá un presupuesto para gobiernos, habrá gobiernos estadales y habrá un presupuesto para el Ejecutivo Nacional. Entonces, Ejecutivo Nacional, Estado y municipio tiene por separado cada uno de sus presupuestos y en función de ese presupuesto pues tendrás mayor o menor eficiencia. Otro tema que me piden a mí explicar brevemente es la relación existente entre lo que es el gobierno, si se quiere, el sector público, perdón, y el sector privado. El sector privado como tal juega un rol fundamental en el desarrollo de la economía, o debiera jugarlo. Sin embargo, de manera preponderante en el caso venezolano, lo que ha sucedido es que a través de la historia el presupuesto de las políticas públicas o el gobierno público ha estado relacionado directamente con los órganos del Estado. Entonces, desde el punto de vista operativo, la mayoría de los sectores económicos en el país han estado fuertemente imbuidos dentro del ámbito de lo público. Tú ves la población activa desde el punto de vista económico y mayoritariamente en el sector formal pertenece al sector público. En el caso, un dato curioso, desde el año 1999, en crecimiento porcentual, si uno toma las cifras porcentuales de lo que ha sucedido, uno puede llegar a la conclusión de que la nómina pública ha crecido en más de un 100%. ¿Okay? Y esto es impresionante porque lejos de optimizar el desarrollo de políticas públicas, lo que termina es por hacerlo menos eficiente. Y esto exclusivamente desde el punto de vista técnico, sin entrar en temas políticos.
Adicionalmente a eso tenemos un reto pendiente, porque en el caso venezolano, esa traslación tiene que darse y migrar hacia el sector privado. Ciertamente el sector público puede ser muy constructivo para ciertas cosas, sin embargo requiere de una sinergia. Hablando de números, es importante entender que si mayoritariamente el aporte al Producto Interno Bruto ha sido hecho por el Estado, tú corres el riesgo de generar un Estado patrimonialista. ¿Okay? Un Estado en el cual los espacios públicos y privados no se distinguen en la autoridad y terminan por generar arbitrariedades y discrecionalidad al momento de ejecutar determinada política. De allí que sea imperativo y que sea importante y se quiere separar el aspecto público del privado y tender a generar políticas que armonicen ambos elementos sin olvidar que el cometido de todo gobierno debe ser generar bienestar para su población y que precisamente no puede ver al sector privado como un enemigo sino como un aliado que al final puede ser constructivo para el país. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho este espacio, estoy a la orden de cualquier cosa, recuerden, Andrés Guevara, y siempre dispuestos a servirle y agradecidos por su tiempo. Como dije, el Estado regula, genera actividades de fomento e implementa políticas públicas, implementa programas y provee, ciertos bienes y servicios directamente. Eso es una de las formas en las que el Estado tiene de actuar, es dando bienes y servicios directamente, también evidentemente influyendo en la capacidad o incentivando al sector privado que intervenga de una u otra forma. Esto tiene que ver con subvenciones, con créditos, con impuestos. Al final, si tú le pones un impuesto más caro o un impuesto mayor a algún producto, estás desincentivando tanto el consumo como la producción de ese producto. Por el contrario, si tú das subvenciones para la producción agrícola, estás incentivando que el sector privado invierta. Igualmente el Estado tiene que generar los incentivos correctos y en esto tiene que ver mucho con actividades de fomento y es clave porque, como le hemos hablado, de efectos no anticipados y demás, el Estado tiene que con sus políticas generar los incentivos que sean correctos. Es decir, si tú quieres que la economía crezca, tienes que generar políticas públicas que permitan y que promuevan el emprendimiento y la inversión, no lo contrario. Si tú quieres una sociedad solidaria, tienes que generar políticas públicas que empujen y que motiven a la sociedad hacia esa dinámica. Y de eso hay muchísima teoría. De hecho, en parte de las teorías de políticas públicas acá hablan que el Estado debería dedicarse sobre todo a actividades de notch. Notch sería como un codazo. No sé cuál sería la traducción tal cual para el español, pero hablan del nudging, el Estado impulsando ciertos procesos, haciendo ciertas actividades que incentivan a los otros actores a hacer otras cosas. Ahora paso, ¿con qué tipos de servicios y de bienes el Estado actúa? El Estado genera. Tienes bienes y servicios no comercializables, como la defensa nacional, tienes bienes y servicios comercializables, es decir, que los genera el Estado, pero que podrían también ser generados por el sector privado. Salud, educación, también el Estado actúa o provee servicios financieros, banca, créditos y demás. Igualmente servicios de seguro. ¿Y cuáles son estos servicios de seguro? Podría ser el Instituto Venezolano del Seguro Social, es decir, estas garantías que tienes para tu vida ante ciertas contingencias y normalmente el Estado también tiene un rol ahí. Y ahora bien, ¿y cómo este tipo de bienes y servicios, cómo los brinda el Estado, cómo garantiza el Estado que estén ahí? A través de diversas formas. Uno, brindándolos directamente, es decir, el Estado los tiene los recursos para implementarlos y ejecuta la política directamente desde el Estado. Otra forma tiene que ver con la cooperación con el sector privado, es decir, el Estado tiene los recursos y yo creo que, cuando digo yo, es el Estado. Tú, sector privado, tú, esta empresa en concreto, creo que lo puedes hacer mejor, te pago porque lo hagas, te pago porque recojas la basura, te pago porque construyas esta carretera. Eso es otra forma. También el Estado puede actuar en función de garantizar que las cosas estén. Es decir, no lo brindas directamente, no lo ejecutas tú, tampoco le pagas a alguien para que lo haga, pero generas ciertos mecanismos, ciertos incentivos para garantizar que ese servicio esté. Porque consideras que es importante que esté, entonces, generas toda una dinámica de incentivos y de promoción, de fomento para que ese bien y ese servicio público esté presente en la sociedad o servicio privado, si lo consideramos importante.
Igualmente está, bueno, y la última forma de actuación del Estado en este contexto, que sería la menos intervencionista, simplemente generando un marco legal que permita que las operaciones se realicen. Es decir, simplemente regulando el terreno, siendo un poco de árbitro para esto. Y quiero cerrar este video volviendo a lo que he mencionado anteriormente. El Estado actúa en función de sus capacidades, de los recursos que tiene, y aquí también hay un principio que hay que tener en cuenta, y que también lo he dicho, que es que el Estado tiene que actuar primero en aquellas funciones que le son exclusivas y excluyentes. Esto es un tema pragmático, y el Estado, yo trato de verlo, la función de gobierno trato de verlo, no desde un paradigma o un prejuicio ideológico que me encasilla en una forma de ver las cosas, y es mi invitación también, sino a pensar pragmáticamente dónde están las soluciones y cómo se tienen que implementar. Por ejemplo, el tema de la seguridad. La seguridad es una responsabilidad del Estado. Tú tienes que invertir todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad ciudadana antes que invertir en lo demás, entendiendo que la seguridad también se construye a través de estrategias de cultura, se construye a través de estrategias de educación y demás, pero la responsabilidad de la seguridad ciudadana en lo que tiene que ver con reacción, con policías y demás, solo lo puede hacer el Estado, porque no está permitido que, bueno, existan policías por ahí privadas y que, bueno, sálvese quien pueda. El que pueda pagar la policía, efectivamente, bueno, tiene seguridad, y el que no, bueno, a su intemperie. El Estado tiene el monopolio de la violencia y, por ende, bueno, tiene que estar dentro de las prioridades. Es decir, el Estado tiene que gastar, invertir recursos, tiempo, esfuerzo en función de una lista de prioridades que, bueno, las cosas que solo puede hacer él: seguridad y defensa de la nación, diplomacia, y a partir de ahí seguir con aquellas cosas que le brindan libertad a las personas para actuar, y en función de su esfuerzo y su capacidad creadora, seguir, bueno, construyendo en función de su beneficio propio, en función del beneficio de sus familias y en función del, bueno, del beneficio de su entorno. Y aquí atención particular con el tema de la salud y la educación, y particularmente la salud, que es una de las restricciones más importantes que puede tener un ser humano para realizar su vida. Tener alguna condición de salud es sin duda una de las restricciones a la libertad más importantes que pueden existir, porque además no depende de ti, no depende del ser humano. El ser humano no elige enfermarse o no enfermarse, pasa. Y tampoco eliges, tampoco puedes prever tener una cantidad de fondos e ingresos para esto necesariamente. Entonces aquí es indispensable que el Estado también tenga y promueva y implemente un sistema de salud pública que permita, bueno, a todo el mundo, bueno, tener una vida sana, sin que eso le signifique, bueno, un golpe demasiado importante en su libertad y en sus ingresos. Entonces eso como un tema importante, y evidentemente que estamos hablando de la discusión del qué. Hasta acá dejo este video. Humildemente espero que haya servido para dar unas pinceladas un poco más claras del rol del Estado, del rol del gobierno. Y nada, simplemente los invito a que sigan viendo estos videos, a que dejen sus comentarios, a que me sigan también en mis redes sociales. Y nada, seguimos aquí construyendo, no solo desde la acción política, que también, y desde la formación, sino también desde el contenido, tratando de construir una mejor Caracas, una mejor Venezuela, y sobre todo para acá, para nuestra ciudad, una Caracas vivible. Muchísimas gracias.